Tiene la amabilidad de atendernos porque sé que está muy complicado con el horario. Reinaldo Siete Casas, Ernesto Tenenbaum lo saludan. Buen día, Ernesto. Buen día, Reinaldo. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, muy bien. Mire, empezamos con un tema de coyuntura, porque yo esta mañana cuando estaba preparando la producción del programa, obviamente tenía el caso del jubilado Jorge Ríos, que ayer fue atacado en Quilmes, robado, golpeado, y él después salió y aparentemente, por lo que entiende el fiscal, terminó dando muerte a uno de los ladrones. Y usted fue muy contundente diciendo que como bancando al jubilado, y me pareció, parece un discurso muy parecido al que hubiera tenido Patricia Bullrich, y digo, le voy a preguntar a Bernie si no siente eso. No, mire, yo pienso por mí mismo, y lo digo del sentido común. Esto no quiere decir que uno avale el uso indiscriminado. Esto no quiere decir que uno avale el uso indiscriminado de armas y su uso deliberado. Pero hay una situación que tengo claro. El señor Ríos esa mañana no se levantó con ganas de matar a nadie. No solamente lo invadieron 5 personas, lo torturaron, y además nosotros ahora estamos siguiendo de cerca la investigación, y aparte aparentemente estar involucrado personas de Barra Bravas. También habría uno de los delincuentes que lo abordó, sería que fue liberado hace muy poco, cuando la justicia liberó discriminadamente delincuentes. Así que me parece... ¿Por la pandemia, por el COVID? Sí, por el COVID. Entonces me parece que sería muy injusto que la justicia libere los delincuentes para que maten, y después las pobres víctimas, que somos la sociedad en su conjunto, tengamos que pagar las irresponsabilidades de la justicia. Entonces, la verdad que todavía no somos parte de la querella, obviamente, por lo tanto no tenemos acceso al total del expediente, lo que ha sucedido ayer, pero hay una cuestión de sentido común. Me parece que la justicia está más preocupada por defender los derechos de los delincuentes, que obviamente los tienen, pero también la sociedad tenemos derechos, y esos derechos hay que garantizarlos, y una manera de garantizar es impartiendo justicia de manera rápida y efectiva. Ahora, Bernie, déjeme precisar una cosita, porque naturalmente que si una persona es atacada y se defiende, tiene todo el derecho a hacerlo, porque más de esa manera puede salvar su vida, pero siempre en estos casos se discuten los detalles, que no es lo mismo una persona que se defiende cuando es atacada que una persona que persigue a los ladrones una vez que ya se alejaron y entonces los mata en situación de venganza, aún si es en emoción violenta. Son situaciones muy distintas. En este caso, ¿qué información tiene usted de cómo fue? ¿En qué momento la persona agredida dispara? ¿En el momento que está siendo agredida o persigue a los asaltantes? Porque en alguna información con yo veía que el ataque fue en la casa, pero el asaltante terminó muerto en la vereda. O sea, quería preguntarle precisiones del tema. La verdad es que no tenemos precisiones exactas y precisas, pero hay una realidad. Usted sabe que el uso de la legítima defensa tiene ciertos parámetros, ¿no? La proporcionalidad del arma empleada, tiene que ver con que esté en riesgo la vida, y por sobre todas las cosas la continuidad de la acción. Por ejemplo, si una persona le roban y después usted sale corriendo después de haber terminado la acción y la mata, obviamente la ley no contempla eso. Pero también tenemos que contemplar que, vuelvo a repetir, este señor Ríos no tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza pública, no ha sido entrenado para el uso racional de las armas, y que ha sido abordado de manera reiterada, agresiva, y que han puesto en riesgo su vida. Y yo no digo que justifico el accionar de cualquier ciudadano que hace así, pero me parece que este señor ha estado en una situación extrema, y como tal hay que contemplar esa situación extrema. Vuelvo a repetir, esos delincuentes esa mañana salieron dispuestos a hacerle daños a terceros. Yo no creo que el señor Ríos se haya levantado con ganas de matar a nadie ese día. Lo que pasa es que mató a 60 metros... Porque digamos, lo que yo quiero marcar es lo siguiente, que digamos, uno por sentido común tiende a estar de acuerdo con lo que usted dice, por supuesto que sí. Lo que pasa es que después está cómo las sociedades civilizadas me imagino gente escuchándome diciendo, escúchame, lo mató, estuvo bien, es un delincuente, coincidiendo con lo que usted dice. Pero lo que yo me pregunto, si como precedente avalar sin tener los datos concretos de cómo fue... No, pero los datos están, lo mató a 60 metros de la casa.
en la calle. Bueno, entonces no fue en el lugar, no es que se defendió como fue el caso, por ejemplo, de Babi Checopar, que se defendió en el momento. Entonces fue no, pero discúlpeme, yo no quiero entrar en esa discusión. Yo creo que a la hora de evaluar uno tiene que evaluar elementos objetivos y claramente elementos subjetivos. Cuando usted evalúa la conducta de un delincuente que entra a una casa dispuesto a acabar con la vida de una persona, es una cosa. Ahora, cuando usted, cuando un ciudadano común se defiende, hay situaciones subjetivas a las cuales me parece que se merece por lo menos un estudio de fondo, porque si no estamos cayendo en una contradicción y por sobre todas las cosas en un acto de injusticia. Vuelvo a repetir, las leyes están para respetarlas, la legítima defensa tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, pero lo que de algo estoy totalmente seguro, que el señor Ríos esa mañana no se levantó con la intención de cagarle la vida a nadie, pero hubo 5 personas que esa mañana les importó 2 pepinos la seguridad, los derechos y las garantías de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y salieron a cometer ilícitos. Y uno de ellos, amparado por la sensación de impunidad, que cuando van presos después lo vuelven a liberar. Entonces me parece que la justicia se tiene que hacer responsable de los hechos que ellos mismos generan. Ministro, ahora, yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando está de acuerdo con usted. Yo no. Lo que le quiero decir es esto, me parece que si lo dice cualquier persona es más entendible. Ahora, que lo diga usted, esto no cree que pueda habilitar a que otras personas digan, bueno, pero está bien, yo me defiendo. La única forma de defenderme que tengo en la provincia de Buenos Aires es teniendo un arma. Mire, usted recién me comparaba con Patricia Bullrich. La diferencia entre Patricia Bullrich... No lo comparé, dije que Patricia Bullrich decía algo parecido en cuanto a esto, ¿no? Bueno, yo lo que le digo es que, a diferencia de Patricia Bullrich, yo soy de aquellos que pregonan permanentemente el desarme de la sociedad civil. ¿Por qué? Para evitar justamente estas situaciones. El uso de un arma es un tema delicado, se necesita mucha profesionalidad. Lamentablemente la ley permite a muchas personas tener un arma, portar un arma, pero me parece que más allá de los elementos netamente objetivos que tienen que ver con la aplicación del principio de legítima defensa, me parece que también hay que evaluar a la hora de juzgar los elementos netamente subjetivos que llevaron al señor Ríos a cometer esa defensa. Por lo tanto, no quisiera entrar en una disputa si tiene razón, si no tiene razón. Me parece que es un ciudadano que ha sido abordado por 5 delincuentes, que ha sido torturado, que han intentado violar no solamente su libertad, sino también su propiedad privada, y me parece que ese señor hay que entenderlo, hay que ayudarlo. No digo que sea culpable o inocente, lo que sí sé que hay que acompañarlo, porque ese señor, esa mañana lo abordaron 5 personas y estoy totalmente convencido que el señor Ríos ese día no se levantó con ganas de matar a nadie. Ahora, hay un momento en que un juez tiene que decidir si es culpable o inocente. Y si llega a ser culpable, el cargo es muy importante porque es homicidio. Entonces, sí, claro. ¿Cómo se aplica esto? Me imagino que la forma que la justicia entiende que se aplica esto es aplicando atenuantes a la pena, pero no declarando su inocencia si es que es culpable. Por eso me parece que, como dije, es muy prematuro adelantarse a tomar una conclusión porque no tenemos la totalidad de la información. Lo que vuelvo a repetir es, desde mi punto de vista, es que me parece que estoy totalmente convencido que el señor Ríos no ha salido ese día a matar y por lo tanto hay que aplicar todos los atenuantes que aplica la ley si es que ha cometido un homicidio o no. No estoy en condiciones de decir si fue legítima defensa, exceso de legítima defensa o homicidio, porque para eso hay que tener el análisis objetivo del expediente, pero hay una cosa que le vuelvo a repetir, que tengo clara, que uno de los, primero que el señor Ríos fue abordado por 5 personas que lo torturaron, que una de esas personas había sido liberada hace muy poquito por la justicia por motivos o con mejor dicho con la excusa de contagiarse el COVID,
y me parece que la justicia se tiene que hacer responsable de las macanas que hace, porque seguramente si esa persona hubiera estado presa, hoy el señor Río no estaría bajo esas circunstancias. Ministro, sé que tiene poco tiempo, le quiero hacer un par de preguntas más, si me lo permite, por lo menos. Sí, cómo no, por supuesto. Y Ernesto, las que le parezca a él. Si puede hablarme un poquito más fuerte, me sí, cómo no, ahí le mejoramos un poco. Sí. También, hoy otro de los temas, además del de Ríos, es que hay una chica que le fracturaron la pierna, ayer también un intento de robo en Gleu. ¿Se está dando que una mayor cantidad de casos de inseguridad? O por lo menos, le digo lo que me pasa a mí, ¿no? La cantidad de temas que a veces abordo a la mañana me doy cuenta que hay como un aumento, por lo menos de la información. ¿Usted qué tiene? Mire, yo le puedo dar los datos puramente subjetivos del análisis delictual de los últimos meses en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros comparamos los 6 meses del 1 de enero al 30 de junio del 2019, que es como se hacen las comparaciones estadísticas, ¿no? Con el 1 de enero al 30 de junio del 2020, todos los delitos, todos han bajado entre un 15 y un 17%, absolutamente todos hasta el día de hoy. Ahora, cuando nosotros comparamos la evolución del delito con su piso máximo, que fue pasados los 30 días de la primera cuarentena, los delitos empiezan a tener la dinámica que tenían antes de la cuarentena. Todavía no llegaron a tener la misma velocidad y la misma cantidad, pero claramente están yendo a normalizarse en la línea estadística media que tiene la provincia de Buenos Aires durante el año. Se calcule que es una provincia que tiene proyectado para fin de año una totalidad de 1.100 homicidios. ¿Y cuántos se han registrado hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cuántos se han registrado? ¿De la previsión es 1.100 homicidios? Mire, para que tenga una idea, en ocasión de robo, en el semestre del año pasado hubo 30 homicidios en ocasión de robo, y lo que va de este año 29. En homicidios en ocasión de robo automotor, el año pasado 10, este año 9, bajó. En ocasión de robo donde la víctima era un policía, 6 el año pasado, 4 este año, bajó. Estamos hablando de los delitos, ¿no es cierto? Y además la tasa de porcentaje delictual en materia de homicidio ha aumentado considerablemente por una situación, que este año la cantidad de delincuentes que han sido abatidos por la policía en un enfrentamiento ha sido 55 contra 39 del año pasado. Y en ocasión de otro dato interesante, que uno de los problemas más importantes en cuanto a que observamos el homicidio seguido de un robo, es cuando hay un robo automotor. El año pasado, en este mismo semestre, fueron 13 homicidios contra 7 de este año. Por lo tanto, como le vengo diciendo, hay, comparado con el año pasado, una baja entre el 15 y el 17% de acuerdo a cada uno de los delitos, pero nosotros entendemos que en abril había llegado a un piso muy bajo producto de la cuarentena, y que ahora vuelve a recuperar su ritmo, la criminología empieza a recuperar su ritmo habitual. Bernie, tengo 2 preguntas puntuales. Ayer vi un video de un episodio que me preocupó, que ocurrió en Quilmes, video casero, creo que lo publicó en Infobae, cual la policía fue a tratar de desalojar a un grupo de vendedores ambulantes, imagino yo que eran manteros, que trataban de vender algo y hubo pedradas, hubo corridas, etcétera, y quería escuchar su versión del episodio. Sí, me parece que estamos le vuelvo a repetir, me parece que estamos ante una situación donde la justicia no imparte justicia y hay una sensación de que todo vale. Me parece que hay una pérdida y una falta de respeto hacia la autoridad, y cuando digo a la autoridad no digo solamente a la policía, digo a todos aquellos que deben impartir autoridad a la hora de generar políticas públicas, y eso tiene que ver también, y vuelvo a repetir, con la gran crisis que está atravesando la justicia por sobre todas las cosas en la provincia de Buenos Aires. A ver, pero quiero insistir con algo. A mí me dio la impresión de que lo que pasaba ahí tenía que ver con gente que quería salir a laburar y que la policía trataba de que no se junte por el coronavirus. No, yo le digo una cosa, la policía no actúa salvo que haya un delito en fragancia. La policía actúa bajo una orden judicial. Cuando un policía le lleva una orden judicial a una persona para que desaloje un lugar,
quien está impartiendo la orden es un juez, no es la policía. La policía es un auxiliar de la justicia. Ahora, después me parece que hay una sensación de que en la Argentina todo vale, que podemos pegarle y tirarle piedras a la autoridad de la policía está totalmente devastada, y está devastada porque claramente cuando hay un enfrentamiento hay sectores de la justicia que velan por los derechos de los delincuentes o de aquellos que están violando la norma, y no de aquellos que tienen que hacer la función de auxiliar de la policía, de la justicia. Por lo tanto, me parece que lo que estamos ante una justicia que no funciona, una justicia que a veces está más preocupada en defender los derechos de los delincuentes que los derechos de los ciudadanos, y me parece que hay una pérdida de los valores y respeto a la autoridad que hay que reponer rápidamente, porque esto nos lleva sino a situaciones de violencia, que no es lo que nosotros queremos para una sociedad que debe funcionar todos los días normalmente. Bernie, por lo que usted ve, usted recorre mucho la calle, el nivel de adhesión de la población, sobre todo en el conurbano, a las medidas restrictivas que proponen los distintos gobiernos, bueno, en este caso el bonaerense, por la amenaza del coronavirus, ¿cómo la calificaría? ¿Alta, media, totalmente baja? Yo creo que fue alta en un principio, media después. Estos últimos 15 días de cuarentena fue bastante bien acatada, y me parece que esta flexibilización que se está proponiendo genera una apertura mucho más rápido de la cuarentena. Creo que hay dos sectores que sí permanecen en cuarentena, que son los dos extremos etarios. Uno permanece en cuarentena por su autopreservación, que son los mayores de 65 años, y otro que permanecen en cuarentena por obligación, que son los menores. El resto de la ciudadanía, a mi entender, yo veo que hay movimiento en la calle, hay movimiento en los comercios, hay movimientos en los centros comerciales, y eso lo vamos a ver reflejado en la cantidad de contagios en los próximos días. Ministro, ¿usted hubiera dispuesto una flexibilización como la que se anunció el fin de semana pasado? Mire, yo creo, la verdad que no quiero causar polémica. Usted sabe que usted toma 2 médicos y tiene 3 diagnósticos, y después los 3 diagnósticos hay 4 tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que acá nadie tiene la verdad absoluta. Cada uno tiene una mirada distinta de la manera que está acostumbrado a abordar los problemas. Los cirujanos estamos acostumbrados a ir a la raíz del problema. Los clínicos a veces intentan diferentes tratamientos esperando diferentes resultados, y yo creo que más tarde o más temprano va a haber un retroceso a la hora de flexibilizar, por una cuestión lógica. Por lo tanto, me parece que ahí discutiremos cuáles serán las estrategias de cara al futuro, porque esto tenemos que llegar con una economía un poco más abierta, con un Estado mucho más presente y con una mirada por sobre todas las cosas que tiene que ver con poder localizar rápidamente aquellos focos de contagio cuando la economía esté plenamente trabajando. Ministro, le quería preguntar si había novedades con el caso de Facundo Castro, el chico desaparecido ahí en la zona de Bahía Blanca. No tenemos ninguna novedad, más allá de las que todos nos hemos enterado a través de artículos mediáticos. La Justicia Federal aparentemente ha aportado un testigo que es el que confirma la versión de que luego de último retén paró una camioneta y lo trasladó hacia Bahía Blanca. Esa camioneta aparentemente, por lo que tengo entendido, fue localizada, está como es registrado su pase por un puesto que hay ahí, que es el puesto fitosanitario, que hay una foto de esa misma camioneta. Esa camioneta dependería de una persona que tiene campos ahí en la zona de Pedro Luro y que ha levantado a Rubén camino a Bahía Blanca, y que por los dichos de Rubén se bajaba en el cruce de la vía porque estaba seguro que como no tenía el permiso no iba a poder pasar por el control fitosanitario. Por algo la policía durante esta semana se dedicó a hacer rastrillajes intensos desde el cruce de la vía con la ruta 3 hasta el ingreso a Bahía Blanca, que son más o menos 14 kilómetros. Todo esto que le estoy diciendo es de lo que me he enterado de los medios. No tengo acceso, y está bien que no lo tenga porque la justicia federal está investigando,
Y vuelvo a repetir, nosotros no estamos para apañar ni encubrir ninguna mala praxis policial y mucho menos cuando esta es dolosa. Por lo tanto, estamos aportando todos los elementos de prueba para saber si hubo una implicancia policial en su desaparición o no, y si hubo una implicancia para actuar con el mayor peso de la ley. Y si no lo hubo, no estigmatizar a aquellos que han cumplido con su trabajo, porque la justicia ordinaria ha determinado que hasta el momento no hay ningún elemento objetivo para culpar a la policía. Ministro, y la última, ¿sigue sin hablarse con la ministra nacional, con Sabina Frederick? No, yo me hablo, no, yo tengo una característica, yo no discuto cuestiones personales, yo discuto metodologías de trabajo, discuto ideas, discuto una mirada y una planificación estratégica de cara a lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, que créanme que es complicado porque todos sabemos que esta crisis sanitaria ha puesto en jaque al sistema económico y esta crisis económica empuja una crisis social. Por lo tanto, tenemos la obligación de generar todos los mecanismos cuantitativos y por sobre todas las cosas cualitativas para mejorar y para hacer de la seguridad un elemento de contención a la crisis social que se viene. Bien, pero me contestó, ¿habló con la ministra? Sí, claro, por supuesto. Bien. Gracias por atendernos. Por nada, hasta luego. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.